Continuando con nuestra tarde de ponencias, vamos a invitar al doctor Juan Carlos Rojas Castillo, médico Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en epidemiología clínica, Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en neurología clínica, Fundación Universidad Ciencias de la Salud Bogotá, miembro de la Asociación Colombiana de Neurología. Bienvenido, doctor Juan Carlos Rojas Castillo. Cuando usted guste, doctor, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues entonces vamos a compartir aquí la pantalla para iniciar entonces nuestra charla. Por favor, me avisan si ya están viendo mi pantalla. Sí, doctor, podemos observarla. Perfecto, listo. Entonces vamos a arrancar. Yo sé que por la hora, digamos que hay un poco de fatiga ya en la multitud. De hecho, vamos a hablar un poco de fatiga en medio de la charla y quiero entonces hacer la charla lo más amena que pueda. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Pues no tengo ningún conflicto de interés en esta charla para declarar. Y vamos a empezar con el siguiente enfoque. La debilidad súbita en urgencias, entonces debe requerir los siguientes pasos. Primero, tenemos que estar familiarizados con la verdadera debilidad. Es muy importante reconocerla. Vamos a conocer algunos signos clínicos que nos van a ayudar en esto. Y posteriormente, localizar el probable sitio de la lesión en nuestra mente para saber pues, qué es lo que vamos a hacer a continuación. Por último, pues siempre muy importante determinar la etiología. Entonces nos vamos a enfocar en estos tres puntos. Desde el punto de vista de reconocer la debilidad, la verdadera debilidad, necesitamos tener pues unos puntos muy claros y es primero su definición. ¿Qué es debilidad? Entonces la debilidad se define como una pérdida de la potencia de la contracción normal de uno o más músculos. También la definen como pues una disminución en la fuerza que es ejercida por estos músculos. ¿Listo? Eso es muy importante. Fatiga tiende a ser un término muy comúnmente utilizado para denotar la debilidad, pero la fatiga en realidad es una disminución en la fuerza máxima de contracción en un músculo tras realizar unas pruebas repetidas o también la incapacidad para sostener una contracción en el tiempo. Esas son las definiciones, por lo menos que manejamos desde el punto de vista neurológico de fatiga. Hay otras definiciones, como cuáles, astenia, que es la sensación subjetiva, es el paciente que va a tener una sensación de debilidad. Esta sensación puede ser tanto física como intelectual en el paciente, entonces es muy importante intentar decirle al paciente que nos indique si es lo que él percibe como debilidad. Adinamia, por otro lado, es la dificultad o ausencia para iniciar como tal el movimiento. Recordemos que el movimiento tiene ciertas características, tiene una frecuencia, tiene una velocidad, también tiene su amplitud y la alteración de alguna de estas puede derivar en otras definiciones, como por ejemplo la asinesia, que es la ausencia completa del movimiento en términos estrictos. Esto lo manejamos mucho en enfermedad de Parkinson. De esta se deriva la bradicinesia, que es la lentitud para realizar esa velocidad del movimiento, o la hipoquinesia, que es la disminución de la cantidad, es decir, de la frecuencia, o por otro lado, de la amplitud. ¿Por qué se menciona todo esto en esta charla? Porque muchas veces tendemos a malinterpretar o a asumir estas definiciones de forma intercambiable, muchas veces haciéndonos referir al paciente como una debilidad. ¿Listo? Tienden a ser intercambiables. ¿Qué nos va a ayudar a distinguir en, en el contexto de urgencias una verdadera habilidad? Estas dos cosas, el interrogatorio y el examen neurológico, que para nosotros los clínicos es la herramienta más importante. Los exámenes complementarios, recuerden que siempre los utilizamos para poder denotar o para poder llegar a esas sospechas diagnósticas que tenemos. Los tenemos únicamente pues, para comprobar nuestra sospecha diagnóstica. El interrogatorio, vamos a hablar unos tips muy cortos acerca, sobre todo, de una entidad que nos persigue mucho en el ámbito de urgencias y es esta, el trastorno neurológico funcional. ¿Listo? Es ese paciente que nos llega con una debilidad aguda y nosotros pensamos que es verdadera o no. ¿Qué tips nos pueden ayudar? Entonces, dentro del curso temporal de los síntomas es muy importante el inicio. Si es un inicio muy repentino,
Usualmente estos trastornos neurológicos funcionales se asocian a eventos desencadenantes, como por ejemplo una lesión física, el paciente que estaba realizando una actividad en su casa y se golpea la cabeza, un trauma leve, y a raíz de eso desencadena la debilidad. Los ataques de pánico, procedimientos médicos se ven mucho en los pacientes que pues, acuden a procedimientos menores o en los mismos estudiantes de medicina, de pronto alguno nos pasó, efectos secundarios de algún medicamento, todo eso es muy importante. También es importante si el paciente viene ya sea acompañado y puede respondernos las preguntas o viene con algún familiar, preguntar sobre historia por eventos similares en el pasado y si han tenido o no resolución espontánea. No solo nos van a servir en el contexto del paciente con un trastorno psicógeno, sino con alguna patología de las que vamos a hablar más adelante, que tienen alguna debilidad aguda y posteriormente tienen una resolución espontánea. Otros síntomas son los prodrómicos, pacientes que comienzan con taquicardia, diaforesis, disnea, a menudo sin esta experiencia afectiva de pánico. Es muy importante en ellos, nos puede llegar a sugerir un trastorno psicógeno. O los síntomas disociativos en los pacientes. Paciente que se ve a sí mismo en la acción en ese momento como una despersonalización, o el paciente que indica que es como si ese momento no se estuviera viviendo, una desrealización. Finalmente, otras ayudas van a ser algunas comorbilidades que podamos indagar en el paciente desde el punto de vista médico, como el síndrome de intestino irritable. Estos pacientes se han visto que tienen con más frecuencia desencadenar trastornos motores agudos, fibromialgias y en general cualquier trastorno de dolor crónico en el paciente que esté mal controlado, sobre todo dolores articulares o dolores musculares. También es muy importante el dolor oncológico crónico, que esos pacientes pues tienen una refractariedad al tratamiento del control del dolor. Desde el punto de vista neurológico, también es importante saber si el paciente tiene algún grado de deterioro cognitivo. Pacientes con epilepsia pueden tener estos, se ha relacionado, como ustedes saben, eventos paroxísticos no epilépticos, así el paciente también tenga una epilepsia, aproximadamente el 40% de la asociación entre estos dos en la migraña, y también pacientes con esclerosis múltiple lo vemos mucho en el día a día, pues son pacientes que de por sí ya están predispuestos por su enfermedad a que si hay algún síntoma que para ellos es importante, pues acuden a urgencias. No estamos diciendo que no los tengan, pero es más frecuente en ellos que presenten síntomas que son importantes, pero que en realidad al final del día terminan siendo o no terminan siendo pues una debilidad aguda. Y finalmente, muy importante, las comorbilidades psiquiátricas, el trastorno depresivo, el estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, son cosas que nos van a guiar. ¿Listo? Ojo, no estoy diciendo que todo esto que estamos hablando los pacientes necesariamente tengan un trastorno funcional psicógeno. Nos van a sugerir. Recuerden que todos estos sospechas siempre tenemos que ir a corroborarlas y, en caso de ser necesario, realizar los estudios pertinentes. Desde el punto de vista del examen neurológico, que es otra herramienta pues, fundamental para nosotros, no voy a extenderme todo el examen neurológico, solo vamos a dar ciertos tips. Primero es graduar esta fuerza muscular que tiene el paciente disminuida con la escala del Medical Research Council, muy importante para nosotros, muy conocida, no me voy a extender mucho en esto, asimismo como la escala de graduación de los reflejos. ¿Listo? Es muy importante tenerla siempre presente porque al final del día estos síntomas o esta graduación o estos hallazgos nos van a ayudar a localizar esa lesión. ¿Listo? Vamos a hablar de unos pequeños signos neurológicos que nos van a ayudar mucho. El primero es el signo de Hoover. Bueno, todos estos signos que voy a hablar a continuación nos van a ayudar a poder clasificar si el paciente puede llegar a tener un trastorno psicógeno o algún trastorno funcional de una verdadera debilidad en el ámbito de urgencias. Entonces, el signo de Hoover parte de una verdad, y es que la flexión voluntaria máxima de la cadera, por ejemplo, como vemos en la imagen, si yo le pido al paciente que flexione la cadera derecha o que eleve el miembro superior derecho en forma máxima, va a asociarse con una extensión del miembro inferior o de la cadera contralateral en forma involuntaria. ¿Listo? Por eso, al momento de examinarlo, como está haciendo el doctor en la imagen de la derecha e inferior, el paciente que extiende la pierna
al mismo tiempo, vemos cómo coloca su mano derecha por debajo de la pierna contralateral. Cuando se le solicita que realice esta flexión o esta flexión de la cadera en forma máxima, debería haber una extensión de la cadera contralateral, es decir, sobre la mano del doctor debería estar sucediendo una presión. El signo se considera positivo cuando ese paciente no está realizando la extensión de esa cadera contralateral. Eso nos puede indicar una debilidad funcional. También tenemos el signo de Hoover en la posición de sedestación. Hacemos básicamente algo muy similar y es colocar la mano, como vemos el doctor, por debajo de la pierna del paciente en el isquiotibial y le pedimos que eleve la pierna que el paciente considera que tiene una debilidad. Si no percibimos esa sensación de presión o esa extensión de la cadera, el signo se considera positivo. Y esto tiene una muy buena sensibilidad. Los estudios hablan del 85.8% y del 95%, que pueden extenderse hasta el 97 y 99% en forma de especificidad. Si esta sensibilidad de especificidad mejora, si la prueba la repetimos después de cierto tiempo. ¿A qué tanto tiempo? Pues no se especifica, pero lo ideal que es hacer maniobras de distractibilidad, hacer otras pruebas con el paciente, evaluar después la marcha y volver a hacer estos signos después. Otra maniobra muy importante es la maniobra de Mingazzini, descrita por el doctor italiano Mingazzini en 1913. Inicialmente, él la detalla para pacientes con una posible debilidad piramidal. Él la describe inicialmente con esta prueba. Como vemos en la imagen de la derecha, idealmente debería haber algún clínico que con las manos coloque esta postura para indicarle una elevación aproximada de las extremidades del paciente y se le pide al paciente que coloque las extremidades a ese mismo nivel y que las mantenga en esta extensión por 30 a 60 segundos. El paciente que tiene una debilidad piramidal verdadera va a tener, o en su extremidad, va a tender a a caer, mejor dicho, a caer con el tiempo. Sin embargo, el doctor Barré, además de esto, notó que también había una debilidad ligera de la extremidad, generando una ligera flexión y mejoró la sensibilidad al decirle al paciente que colocara las extremidades en supinación. Esa debilidad piramidal, el miembro afectado no solamente cae, sino que además de eso realiza una pronación y una ligera flexión del codo. Con el tiempo, estas maniobras llegaron a ser indistintas. Algunos autores le dicen a esta maniobra de Mingazzini, otros la llaman como Barré, pues por sus respectivos aportes que acabo de mencionar. También el doctor Mingazzini habló sobre una maniobra en los miembros inferiores y es colocarlas o elevarlas en un ángulo que él describió inicialmente como de 45 grados. El doctor Barré después mejoró la sensibilidad indicando colocarlas en un ángulo de 90 grados y vemos que la debilidad o la extremidad que tiene la debilidad verdadera va a tender a caer y va a tener una asimetría con respecto a la otra. El doctor también habló sobre otras maniobras adicionales, que es la maniobra de la Jambé, que es del paciente que se encuentra en decúbito prono, solicitarle la flexión de las rodillas a un ángulo de 90 grados. La debilidad en la extremidad que tiene un déficit piramidal va a tender a caer, como vemos en la imagen D. Y también la prueba de separación de los dedos de Barré. Es pedirle al paciente que realice una extensión máxima de los dedos y después colocar ambas manos enfrente para poder evaluarlas. Y la debilidad piramidal pues no va a realizar esta extensión tan notoria en la mano. Hay otras pruebas también, las pruebas de, por ejemplo, el giro del antebrazo, ¿listo? Durante 10 segundos le vamos a decir al paciente que con ambas extremidades al mismo tiempo, ambos miembros superiores, realice movimientos de pronación y supinación en forma repetida y vemos que la debilidad o la extremidad, perdón, que tiene un déficit piramidal va a notar más lento conforme, va a girar, perdón, más lento conforme pasa el tiempo. El signo de abducción de los dedos lo vamos a solicitar al paciente que realice una extensión de los dedos neutra, como vemos aquí en las dos imágenes de la izquierda, y le vamos a solicitar que con una sola mano realice una extensión
forzada de los dedos, una extensión, no, una abducción forzada de todos los dedos de la mano, pero solamente de una mano. Nos vamos a fijar acá, es en la mano contralateral, la que no debería estar realizando el movimiento. Esa mano de forma involuntaria, cuando le indiquemos al paciente que realice la abducción, el quinto dedo y el primer dedo también van a realizar un movimiento cincinético también de extensión en forma involuntaria. Entonces, cuando el paciente ya realiza la abducción completa en la mano derecha, los dedos de la mano izquierda van a tender por sincinesia también a realizar una ligera extensión. Si esto se lo pedimos a un paciente que obviamente va a simular que va a tener la mano izquierda con debilidad, pues esta maniobra no la va a poder realizar. Es decir, no va a realizar este movimiento cincinético en una debilidad verdadera. ¿Listo? Y muy importante en estas maniobras, la variabilidad o la inconsistencia. Es la discordancia entre estas pruebas en dos momentos dados. Entonces es muy importante no solamente evaluarlas y calcular el grado de fuerza que tiene el paciente en ese momento, sino también, si es posible y el tiempo nos alcanza, volverlas a repetir, sobre todo en ese paciente que consideramos que puede estar simulando o puede estar no tener esta debilidad en forma verdadera, no solamente por simulación, porque hay situaciones que el paciente, digamos que no lo está simulando, y nos va a ayudar esa inconsistencia a denotar estas debilidades. ¿Listo? Entonces, esos son signos, digamos que muy interesantes, semiológicos. Últimamente siempre nos enfocamos mucho a solicitar exámenes, resonancias, imágenes, y nos enfocamos muy poco en la clínica. Pues la idea de esto es siempre reforzar esta parte semiológica. El segundo punto es, digamos que localizar ese probable sitio de lesión. Entonces, tenemos que reconocer los diferentes patrones de debilidad que el paciente está teniendo, todo esto desde el punto de vista del interrogatorio. La debilidad difusa vamos a tener lo muchísimo más frecuente en patologías a nivel sistémico. Eso incluye alteraciones hidroelectrolíticas, medicamentos, tirotoxicosis, ¿listo? Desde el punto de vista de medicamentos es muy importante tener en cuenta el uso crónico de fibratos, esteroides, estatinas y antiarrítmicos. Esos son medicamentos que con mucha frecuencia van a generar en el paciente síndromes de debilidad que son agudos o incluso súbitos en algún momento, aunque es mucho menos frecuente que sean súbitos, sino es más frecuente que sean agudos o subagudos. Recordemos que la debilidad aguda es esa debilidad que se instaura en un plazo de aproximadamente días hasta un máximo de 4 semanas. Otros patrones de debilidad que ya conocemos muy bien, solamente para mencionarlos, las paraplejías o tetraplejías nos deberían hacer pensar en una lesión medular, ya sea cervical en la tetraplejía o medular torácica o lumbar en la paraplejía. ¿Listo? Las hemiplejías deberían hacernos localizar la lesión a nivel de la corteza cerebral. Estoy hablando de la mayoría de los sitios o los sitios más frecuentes. Hay otros sitios que nos pueden indicar una hemiplejía, una tetraplejía, pero la idea es hablar de los más frecuentes. El patrón ascendente de debilidad que va desde distal hacia proximal, que es bilateral, que es simétrico, las polineuropatías periféricas, como máximo exponente del síndrome de Guillain-Barré, eso ya lo vimos en las charlas previas, no me voy a enfocar mucho en eso. Los patrones descendentes de debilidad que tienen fatigabilidad, recordemos lo que hablamos ahorita, la fatigabilidad, que conforme el paciente realiza la misma maniobra, la extremidad o el músculo, ya no la realiza igual, debería hacernos pensarnos en una patología de la unión neuromuscular y los patrones proximales que se asocian a dolor, esa debilidad proximal, muchas veces con dolor en las miopatías. Ahora, las miopatías es un tema muy interesante porque son muchas y muy amplias. Siempre tendemos a tener este patrón en nuestra mente, pero hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de miopatías, no todas tienen un patrón proximal y no todas tienen dolor, pero digamos que de forma práctica se podría llegar a pensar esto en el ámbito de urgencias. El tiempo de instauración es muy, muy importante, lo que hablábamos ahorita, ese inicio súbito, siempre, 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 como nos enseñaron, nos tiene que hacer pensar en un síndrome vascular, ¿listo? Hasta que se demuestre lo contrario. También hay causas tóxicas, metabólicas, medicamentos, pero siempre en el ámbito de urgencias debemos pensar en un síndrome vascular.
Ahora, el hecho de que haya un inicio gradual no nos va a descartar otras cosas o no nos va a descartar un síndrome vascular. Hay infartos laculares que se pueden presentar en forma gradual. ¿Listo? El inicio agudo, las neuropatías periféricas, trastornos de unión muscular y las miopatías y las debilidades fluctuantes o recurrentes, sobre todo en enfermedades desminimizantes. ¿Listo? ¿Todo esto para qué? Para el final del día, tener junto con el interrogatorio y el examen físico una probable topografía de la lesión. Como vemos acá en el cuadro, también el examen neurológico nos va a ayudar a detectar estos signos de motoneurona superior e inferior, que ya pues todos nosotros sabemos, la atrofia, los reflejos, la respuesta plantar, todo esto vamos a integrar en el examen del paciente para poder determinar dónde probablemente pueda estar la lesión. Como dato, digamos que de mayor frecuencia, las debilidades súbitas van a presentar signos de motoneurona superior en el ámbito de síndromes vasculares agudos. Hablando un poco de los trastornos neurológicos funcionales, el gran terror en el servicio de urgencias, muchas veces se puede confundir con ataques cerebrovasculares agudos. Muchas veces los pacientes terminan siendo trombolizados, pero es muy importante tocar el tema, realizar los signos que ya les había mencionado anteriormente y si es necesario, claramente realizar estudios de neuroimagen, ¿listo? Dentro de esos tenemos tres síndromes específicos, las convulsiones no epilépticas psicógenas, ¿vale? Los pacientes que simulan tener una convulsión. Recordemos que este es un subgrupo dentro de los eventos paroxísticos no epilépticos y la mayoría de las personas o de los pacientes en este grupo van a ser mujeres, casi en el 75% y usualmente en la adolescencia tardía y en la adultez temprana. Es muy raro que estos pacientes tan jóvenes pues, tengan factores de riesgo cardiovascular, cerebrovascular, que puedan tener un ataque cerebrovascular, ¿no? Los stroke mimics, como ya los veníamos hablando, todos estos síndromes que simulan ser un ACV agudo, y los trastornos funcionales del movimiento. Estos pacientes cursan muchas veces con temblor funcional, alteraciones de la marcha, distonías, no solamente debilidad súbita en urgencias, sino también con estas manifestaciones. El DSM-5 siempre nos enfatiza a buscar características positivas típicas en estos pacientes, no solamente parestesias, disestesias, alodinia, sino también otras características positivas desde el punto de vista mental, como alucinaciones, delirios. Entonces es muy importante dentro de lo que nosotros y el tiempo nos dé, también realizar esta evaluación o detectarlo. Siempre tener entonces precaución, como ya les había mencionado, de realizar un diagnóstico muy prematuro de estos pacientes, de tacharlo de un deterioro funcional sin realizar las pruebas específicas. No está de más que el paciente que tiene todos los signos positivos que les hablé anteriormente, realizarle una tomografía por lo menos y en el peor de los casos de la sospecha, pues realizar una resonancia para salir, digamos que, de la duda. Y siempre recordar esto, la inconsistencia en el examen neurológico. Entonces, hablar muy bien con el paciente, distraerlo, hablar de otras cosas, del tiempo de instauración, todo, y volver a repetir ciertas pautas del examen neurológico que nos pueden ayudar a mirar si de verdad está teniendo una inconsistencia en los síntomas o no. El mensaje principal es toda habilidad súbita en urgencias tiene que hacernos pensar en un síndrome vascular hasta demostrar lo contrario. Entonces, es obligatorio activar el código stroke, código ictus, código ACV, como lo llaman en sus instituciones, ante la mínima sospecha. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos viendo que esto no se está activando en la mayoría de centros. Hemos trabajado pues en varios centros y en muchos todavía hay mucha demora en activar este código y muchas veces no se activa. A los colegas neurólogos también, no sé si les haya pasado, pero ya vemos los pacientes cuando han tenido la historia clínica, la vemos y el paciente llegó en ventana terapéutica, pero nunca se nos activó el código, pensando precisamente en las cosas que les acabo de hablar ahorita. Digamos que se llega a determinar que el paciente pueda tener
en forma prematura un trastorno psicógeno o incluso otro diagnóstico diferente y nunca se sospechó esto desde el inicio, ¿vale? Entonces es muy importante. Vamos a hablar entonces de ahora algunas debilidades súbitas en urgencias. Recordemos que debilidad súbita vendría siendo dada por una debilidad que se instaura en segundos a minutos. ¿Listo? Es muy rápida. Entonces vamos a hablar de algunas, principalmente pues la parálisis de TOD. ¿Qué es la parálisis de TOD? Es ese déficit neurológico focal. Usualmente va a ser motor posterior a una crisis epiléptica. ¿Listo? La duración de esta va a ser pues muy variable y también su gravedad y sus manifestaciones. Pueden incluso haber manifestaciones desde coma, estupor, alteraciones del contenido de la conciencia, pero también déficit neurológicos focales transitorios, afasia, hemiplegia. Em, para clasificarlas pueden existir en crisis focales o pueden aparecer también en las crisis generalizadas. La incidencia varía es de entre el 0,6 al 13% y en crisis focales aumenta ese porcentaje en el contexto de un ataque cerebrovascular. Las manifestaciones clínicas varían dependiendo de cada estudio. Puede presentarse con hemiparesia o hemiplegia, monoparesias, afasias, ¿listo? Lo que es importante es que en la mayoría de las veces este déficit va a ser unilateral. Es muy raro y muy poco frecuente que sea bilateral. Es decir, diparesias, diplegias, es muy, muy, muy raro. En las crisis tónico-clónicas generalizadas, la duración va a ser mucho más prolongada de la parálisis comparadas con las crisis focales. Existen estudios en donde puede demorarse desde 5 horas hasta 36 horas una parálisis de TOD, en promedio 15, pero hay otros en donde la variabilidad es mucho más corta. Hay estudios donde mencionan debilidades de solamente minutos. Entonces, pues esto en realidad varía mucho. Pero recuerden que en las crisis tónico-clónicas es mucho más prolongada esta parálisis. El mecanismo no es conocido. Se habló inicialmente el autor Todd de una actividad metabólica aumentada con insuficiencia neuronal, también con mayor actividad inhibitoria en esas regiones que regulan el movimiento. Con el paso del tiempo se han realizado más estudios con más propuestas. La hipoxia por hipoperfusión es una de esas. Se ha visto que en el tálamo, mesencéfalo y cerebelo hay una inhibición de esa actividad cortical en esas regiones. Y más recientemente, el doctor Farrell y colegas evidenciaron en algunos pacientes vasoconstricción en esas zonas corticales, disminuyéndose la presión del oxígeno, del flujo sanguíneo, hasta 1 hora después de la crisis. Más recientemente también se han propuesto estos mecanismos que la ciclooxigenasa 2 metaboliza el ácido araquidónico y esto lleva a una síntesis de prostaglandinas, específicamente la E3 y la E1, que van a llevar a una actividad inhibitoria y vasoconstricción sanguínea. Aquí vemos una angiotomografía, una tomografía por perfusión, perdón, en un paciente de 55 años masculino con una historia de crisis epiléptica y parálisis de 1,3 horas, seguida por una hemiparesia derecha y afasia. Y vemos que en las regiones izquierdas temporales y también en las zonas temporales mesiales izquierdas vemos una disminución de esa perfusión cerebral. Pasadas las 48 horas, se le realizó una resonancia de control a este paciente, en donde pues no había ninguna alteración en la difusión en el DWI en la resonancia, ni tampoco zonas de aumento de la intensidad de la señal en secuencias T2, denotando que pues este paciente tuvo esa hipoperfusión, pero no se generó como tal un infarto. Ahora es muy importante que recientemente estos estudios de perfusión han visto que hay pacientes que no solamente disminuye el flujo sanguíneo vascular en esa zona por vasoconstricción, sino que en algunos pacientes hay hiperperfusión, hay un aumento de ese flujo sanguíneo vascular. Entonces, digamos que este mecanismo otorgado a la vasoconstricción no es que sea del todo cierto y que todavía hay mecanismos que no se han dilucidado. ¿Qué es muy importante de esto, de las crisis como tal? Que la AJA, dentro de sus criterios de exclusión, para el paciente que llega en ventana terapéutica para realizar la trombolisis, nos indica que
Las crisis al inicio con posictual residual son una contraindicación, ¿no? Pero esto tenemos que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Una cosa es que el paciente tenga una crisis y que tenga una parálisis de TOD. En ese contexto, el paciente no está teniendo un ataque cerebrovascular. Su debilidad súbita fue dada por la crisis. Entonces, ese paciente, pues idealmente, claramente, no se debería trombolizar, pero está el otro contexto, la otra cara de la moneda, y es el paciente que sí tuvo o sí está teniendo un ataque cerebrovascular isquémico agudo y a raíz de esa isquemia convulsionó o hizo una crisis. ¿Listo? Esa crisis, en el contexto del ACV agudo, los series de casos nos han dicho que se debería trombolizar al paciente en ese momento y se debe trombolizar. Y estos casos de trombolisis usualmente son seguros. Entonces, muchas veces en el contexto de urgencias no nos queda muy claro en qué momento llega el paciente, qué fue primero, el huevo o la gallina. Solamente tenemos el contexto, que el paciente tiene una debilidad y que posiblemente estuvo en un posictal. Entonces es muy importante, si tenemos el familiar cerca y el paciente tiene una historia clara de epilepsia, eso nos sugeriría un poco más que sea una parálisis de TOD, pero de todas formas, siempre hay que sopesar el riesgo-beneficio del paciente. Entonces, si el paciente ustedes ven que se puede trombolizar, es mejor hacerlo. ¿Listo? Hay otro ámbito y son las crisis epilépticas con fenómenos negativos. ¿Listo? Esto también es muy, muy importante. Es una entidad muy poco frecuente. ¿Listo? A diferencia del anterior, son crisis que generan en el momento de la crisis incapacidad de realizar movimientos voluntarios o praxis y no causan una alteración como tal en la conciencia del paciente. En ese momento que lo está teniendo el paciente está consciente que no podemos, de que no está pudiendo mover las extremidades. Entonces, esto sobre todo se ha descrito en pacientes con lesiones a nivel frontal, listo, y aunque los casos no son muy abundantes, son pocos y recientemente se han empezado a estudiar mucho más, se ha podido reproducir por estimulación eléctrica cortical un área denominada área motora negativa. El área motora negativa es un área que se ha estipulado, se ha teorizado que queda entre el área motora suplementaria y la comisura anterior ventral de esta misma área motora suplementaria. Y vendría siendo un área que al estimularse disminuye o inhibe esa actividad motora que el paciente está haciendo. ¿A qué me refiero? A diferencia del tema anterior de la parálisis de TOD, que es una debilidad posterior a la crisis, en esta la actividad ictal estaría generando una activación de esta área motora negativa y estaría generando síntomas negativos en este momento. ¿Listo? Es decir, la crisis comienza como síntomas negativos. Esta área motora negativa, digamos que todavía es un poco nueva, no se ha, digamos que, aceptado completamente. Se han realizado estudios que la teorizan y pues es bueno tenerla siempre clara, ¿no? Tenemos este ejemplo de un paciente de 43 años que empezó a presentar em, síntomas mientras leía unos libros y cómics de sensación de felicidad en contexto de la lectura donde no presentaba ninguna felicidad lo que estaba leyendo. Posteriormente y con el paso de los meses se daba cuenta que cuando salía del baño y se limpiaba con la toalla, con ambos miembros superiores dejaba de realizar esta actividad motora, no podía secarse. Entonces acudió inicialmente a un neurocirujano y el neurocirujano le solicitó esta resonancia donde vemos una lesión hiperintensa en secuencias T2, hipointensa en secuencias T1, eh, que nos daba una posible lesión neoplásica a nivel frontal derecho. El paciente fue llevado a mapeo cerebral con estimulación y se evidenció que ese era el sitio de inicio ictal. Después de que realizaron la extracción de la neoplasia, que resultó en una patología con un astrocitoma grado 2, el paciente quedó pues libre de crisis. Entonces, estos casos clínicos son pues digamos que muy, muy interesantes.
La semiología, dentro de los pocos casos que hay, que incluyen auras, como ya lo que hablamos, indescriptibles y mal localizadas de sensación de alegría, más que las típicas crisis gelásticas, no había risa, sino era sensación de alegría, y vocalización motora involuntaria, repetitiva, afasia e incapacidad para mover las extremidades, así como que una vez inicia con los fenómenos negativos, posteriormente puede evolucionar a crisis positivas. La diferencia ya la hablamos con las parálisis de TOC. Aquí se va a activar el área motora negativa, que es el responsable de estas crisis. Otros, otros cuadros van a ser dados por hipoglicemia. La hipoglicemia, en el contexto de debilidad aguda o en el contexto de urgencias, genera un amplio abanico de síntomas. Pueden haber síntomas que involucran desde la función cognitiva, confusión, somnolencia, hasta crisis. Pero también puede generar déficit focales temporales en el tiempo. ¿Listo? Aquí también hay que, digamos que denotarlo o diferenciarlo muy bien de las parálisis de TOD. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia puede afectar principalmente esta zona, el hipocampo, que es muy vulnerable a esta hipoglicemia. Entonces, puede ser primero que la hipoglicemia genere una crisis y la crisis pueda generar una parálisis de TOD, o que la hipoglicemia genere como tal un déficit focal en esta área y en forma primaria genere el déficit motor. ¿Listo? También se han propuesto otros mecanismos, no solamente que el hipocampo sea más vulnerable, sino que haya una activación cerebral regional en áreas relacionadas con interocepción, que es, digamos que explicaría un poco la percepción de los síntomas o la ausencia en la percepción de los síntomas del paciente dados por dolor periférico, no solamente como tal por las lesiones de neuronas sensitivas periféricas, también activación de la función ejecutiva y alteraciones en la memoria. Y estos son los factores, digamos que más importantes que pudieran llegar a tener los pacientes para que pudieran llegar a tener hipoglicemia. Y es esta edad avanzada de los pacientes, primero. Segundo, la larga duración de su historia de diabetes. Tercero, que el paciente tenga una falla para ajustar su tratamiento de la diabetes, que múltiples veces tengan que ajustarle el tratamiento porque hay falla. O el manejo agresivo de la misma también es muy importante. Pacientes que tienen, digamos que una insulinoterapia muy agresiva, puede generar más frecuente crisis de hipoglicemia, y los pacientes que se administran múltiples dosis de insulina a lo largo del día. Estos son los factores, digamos que más importantes para que un paciente pueda presentar hipoglicemia y se deberían interrogar en el ámbito de urgencias. Hay otras clínicas que es la parálisis periódica. Estos son trastornos neuromusculares que son de herencia autosómica dominante en la mayoría de las veces. Pueden también haber mutaciones esporádicas, pero en la mayoría son mutaciones autosómicas dominantes e involucran los canales de sodio, calcio y potasio. ¿Cuál es la clínica común? Ataques de parálisis muscular que pueden durar minutos, horas o días, desencadenados por ciertos comportamientos que tiene el paciente o la dieta, y se van a asociar con los niveles séricos de potasio, alteraciones en los niveles séricos. Vamos a tener estos exponentes dentro del subgrupo de las parálisis periódicas primarias, que es la parálisis hipocalémica, la parálisis hipercalémica y el síndrome de Andersen-Tawil. El primero es, digamos que todos son muy infrecuentes. El más infrecuente es el síndrome de Andersen-Tawil, ya lo vamos a hablar, pero en el contexto de urgencias es muy poco probable que encontremos a estos pacientes. Sin embargo, siempre se habla que es posible que nos lleguen y tenemos que tenerlos siempre en cuenta. Entonces, la parálisis hipocalémica está dada por una mutación en el gen en los canales de calcio o en los canales de sodio. La parálisis hipercalémica en mutación en el gen de los canales de sodio, específicamente en el SCN4A, en el cromosoma 17, y en el síndrome de Andersen-Tawil, mutaciones del gen KCNJ2, que va a codificar el rectificador de entrada de potasio. Este último no solamente se encuentra en el músculo esquelético como los dos primeros, sino que también en los miocitos a nivel del corazón. Entonces, claramente nos puede generar
otros trastornos que pueden ser potencialmente mortales, que ya vamos a hablarlos. La fisiopatología se basa en una inestabilidad de la membrana, básicamente, en términos generales. La parálisis hipocalémica, esas alteraciones de los iones generan una corriente iónica constante, principalmente entrada de sodio hacia la célula. Esta corriente genera una despolarización aberrante, va a inestabilizar el potencial de reposo de la fibra muscular. Pero además de eso, cuando el potasio disminuye por debajo de 3.000 equivalentes o incluso por debajo de 2,5, estas fibras musculares sufren una despolarización sostenida y las vuelve eléctricamente inexcitables, mientras que las fibras normales que no tienen la mutación hacen una hiperpolarización. Esto genera, digamos que, una contradicción en el músculo y finalmente pues va a generar una parálisis. Por otro lado, las parálisis hipercalémicas, pues la alta concentración de potasio extracelular provoca una despolarización menor de la membrana. Los canales de sodio voltaje dependientes mutados no se van a activar, generando mucho más concentración de sodio extracelular y una despolarización que va a ser persistente en el tiempo. La entrada de sodio va a impulsar más el potasio hacia el exterior de la célula. El resultado neto de estas operaciones es pérdida de la excitabilidad eléctrica y también parálisis. Las manifestaciones clínicas van a ser dadas por una debilidad que es proximal, simétrica, es aguda o progresiva. Ese inicio usualmente y en la mayoría de los textos se habla que es progresivo. En muy pocos casos pueden haber debilidades súbitas, pero es muy importante pues, tenerlo en cuenta. Predominantemente va a afectar los miembros inferiores y va a haber una hiporreflexia asociada. La respuesta ocular, vulvar y el nivel de la conciencia usualmente están presentados, pero en ciertas ocasiones se pueden alterar y pueden generar la muerte. El síndrome de Andersen-Tawil va a tener una triada característica, parálisis flácida periódica. Los rasgos esqueléticos van a ser distintivos, ya vamos a hablar, pero aquí podemos en estas imágenes ver una micrognatia, una clinodactilia y una sindactilia. También vamos a tener anormalidades cardíacas. Y dentro de las otras anormalidades dismórficas encontramos una frente ancha, un puente nasal amplio, un hipertelorismo ocular, orejas de implantación baja y las otras manifestaciones que ya hablamos. Es muy importante hacerle un seguimiento cardíaco a estos pacientes con Holter o electrocardiograma de 12 derivaciones porque van a tener predisposición para hacer estas arritmias, van a generar síncopes o taquicardias ventriculares sostenidas, que digamos que todas estas manifestaciones cardíacas son los que van a aumentar la mortalidad de estos pacientes. Dentro de la presentación clínica vamos a tener otras cosas que son muy características, pues como su nombre lo dice, las parálisis hipo o hipercalémicas van a cursar en momento agudo con estas alteraciones electrolíticas, entonces el sodio el potasio va a estar disminuido y en el otro va a estar elevado, pero también es muy importante la duración de los episodios. En la parálisis hipocalémica usualmente van a demorar más de 2 horas, y los periodos intercrisis, perdón, los periodos de crisis van a ser un poco menos frecuentes comparado con la hipercalémica, que son de duración más corta, pero las crisis van a ser mucho más frecuentes y repetitivas. La duración de cada una pues varía un poco. Otras cosas muy importantes van a ser la debilidad máxima que puede tener. Las dos principales es la hipo e hipercalémica y los síntomas no van a ser tan marcados de debilidad en el síndrome de Andersen. Pero es muy importante este último por las alteraciones cardíacas. Adicional a esto, la parálisis hipercalémica va a tener ciertos desencadenantes, el consumo elevado de medicamentos o suplementos que puedan tener potasio, la exposición al frío, el estrés emocional o el periodo del embarazo van a ser los desencadenantes más frecuentes. Usualmente los pacientes narran que la debilidad es de predominio matutino y pueden llegar a tener fenómenos de miotonía, que son esas incapacidad para la relajación del músculo después de una contracción. Los criterios diagnósticos, no voy a detenerme mucho en eso. Lo que hemos dicho, que hayan ataques recurrentes
y básicamente la clínica del paciente, que puedan durar minutos a segundos, que la duración, los síntomas desencadenantes, todo lo que ya hemos hablado. El diagnóstico definitivo, ¿cómo lo realizamos? Con las pruebas genéticas por su patrón de herencia y los estudios complementarios nos van a ayudar. La electromiografía pues es el pilar para demostrar estos cambios de excitabilidad, pero pueden haber, en los periodos intercrisis pueden estar completamente normal. Y dentro de la clínica también nos pueden ayudar el paciente que tiene mucha sospecha y cumplimos los criterios, pero todavía no tenemos el diagnóstico genético. Las pruebas de ejercicio prolongadas nos van a ayudar porque inducen un ataque focal de parálisis en ciertos músculos. ¿Qué es lo que hay que decirle al paciente? Realizar contracciones isométricas repetidas del músculo abductor digiti minimi por al menos 5 minutos, en bloques de 15 segundos separados con 3 a 4 segundos de descanso. Y hay que registrar el potencial de acción muscular compuesto antes y durante o después del ejercicio. Y se va a iniciar una caída de por lo menos o más del 40%. En cuanto al tratamiento, estos pacientes lo más importante es educarlos en los estilos de vida, ¿listo? En la terapia de potasio, ya sea la hiper o la hipo, van a tener suplemento o evitación por otro lado, y los inhibidores de la anidrasa carbónica son un pilar del tratamiento, aunque la mayoría de veces utilizamos la acetazolamida y las respuestas de aproximadamente el 50% son medicamentos que pueden ayudarle mucho a la clínica del paciente. No se comprende por qué exactamente el mecanismo de acción de los inhibidores de anidrasa. Se cree que promueven la excreción de potasio a nivel renal, generando una acidosis y reducen la concentración de sodio intracelular, disminuyendo pues, este daño que hay sobre la fibra, mejorando la debilidad. En cuanto al ataque agudo en las parálisis hipocalémicas, debería realizar un ejercicio suave, sobre todo actividades sin resistencia, básicamente caminar por una habitación o agitar los brazos, se ha visto que es beneficioso. El potasio oral usualmente se puede dar de forma ambulatoria en estas dosis. El potasio IV por lo general no se maneja, solo en caso de no poderse administrar por vía oral se debería hacer de forma intrahospitalaria. Con a dosis de 40 equivalentes litro, pero con soluciones de manitol al 5%. ¿Por qué? Porque la solución salina y las soluciones glucosadas pueden empeorar la debilidad en estos pacientes por el aumento de la osmolaridad y pues por el aporte de sodio. En cuanto a la prevención, pues básicamente evitar los desencadenantes, el alto consumo de carbohidratos, la sal, el estrés, pueden generar esto. Entonces, ¿cuál es el propósito de evitar esto? La activación del cotransportador sodio-potasio 2-cloro por hiperosmolaridad. Entonces, todo el consumo de carbohidratos, sal, eso va a aumentar mucho la osmolaridad, puede aumentar la activación de este cotransportador y generar una crisis, básicamente. Los suplementos de potasio pues van a ser también un pilar y las dosis de inhibidores de la anidrasa carbónica pues están acá, no voy a ahondar mucho en eso. También se ha visto que los diuréticos ahorradores de potasio van a ser una opción entonces en estos pacientes, entonces si con los inhibidores de la anidrasa carbónica no es suficiente, se podría dar uno de estos medicamentos en forma adicional o tratarlos con estos en forma monoterapia si no hubo respuesta a los anteriores. Si en este grupo o en estos pacientes los diuréticos ahorradores de potasio nos van a ayudar, pues en las parálisis hipercalémicas, los diuréticos tiacídicos nos van a ayudar también por esa excreción aumentada del potasio. Acá lo que queremos en la prevención es tener los niveles de potasio en lo mejor controlados y que no hayan aportes de potasio exógeno. Finalmente, pues vamos a hablar de la migraña hemipléjica. Es un subtipo poco común de la migraña con aura. Va a iniciar en la primera o segunda década de la vida y también tiene un patrón que puede ser esporádico o familiar. Las formas familiares también documentan un patrón de herencia autosómico dominante. Dentro del grupo de las migrañas, esta es la única que sabemos que es de patrón genético y pues no hay un tratamiento como tal específico. La prevalencia en realidad pues, es muy baja y la edad más frecuente es de los 12 a los 17 años, predominando en las mujeres las crisis. Igual que pues como pasa en la migraña con aura.
La frecuencia y la gravedad de las crisis van a disminuir bastante con la edad, entonces sobre todo en los pacientes que son jóvenes se van a desencadenar más y eso digamos que contrastándolo con la historia natural de los ataques cerebrovasculares que tienden a dar más en personas de mayor edad y con factores de riesgo cerebrovascular nos pueden digamos que ayudar a diferenciarlos. Desencadenantes, el estrés emocional, el estrés físico, infecciones, los traumas craneales pueden ser potencialmente desencadenantes. La cefalea la mayoría de las veces está presente en las crisis, pero hay pacientes que tienen crisis de hemiplegia sin cefalea. Entonces es muy importante. ¿Qué nos va a decir eso? Pues la historia y cómo se comporta el paciente. Estos síntomas de aura usualmente duran entre 5 a 60 minutos y la debilidad puede ser de instauración súbito. Entonces, por eso hay que, digamos que tenerlo en cuenta en el ámbito de urgencias, aunque es un trastorno raro, siempre hay que tenerlo en cuenta. La debilidad unilateral con cefalea está en la mayoría de las veces presente, como les había dicho, pero rara vez esa debilidad puede ser bilateral. Ojo, se puede presentar, pero es muy raro. Y a veces puede cambiar de lado. Puede ser izquierda la debilidad, como puede ser derecha. En estos ataques los pacientes siempre van a tener esto, hiperreflexia y de predominio en miembros superiores. Hay otros síntomas menos frecuentes y en casos más graves la hemiplegia y la alteración de la conciencia pueden persistir por semanas hasta la recuperación total. Estos son los genes implicados en la migraña hemipléjica familiar tipo 1, la subunidad alfa del canal de calcio presináptico en el cromosoma 19, en la tipo 2 la subunidad alfa 2 de la bomba glial sodio-potasio ATPasa y en la tipo 3 la subunidad alfa 1 formadora de poros del canal en el cromosoma 2. Esta última, la tipo 3, puede tener asociaciones con epilepsia, entonces hay que tenerlo también en cuenta. El diagnóstico, pues digamos que no existe una clínica ni laboratorios patognomónicos. Es muy importante la clínica de estos pacientes y claramente la historia familiar. Entonces, como la mayoría van a ser de un patrón de herencia autosómico dominante, pues es muy importante que el paciente asista con sus familiares y en el caso que no, pues hay que tener mucho cuidado o usualmente estos pacientes tienen ya un récord, un registro de historia clínica donde pues ya denota el diagnóstico. Es muy raro que nos llegue pues de primera vez. Como pues les había comentado, su rareza nos debería hacer considerar otras causas de debilidad súbita más que una migraña hemipléjica, ¿vale? Y en el electroencefalograma nos vamos a evidenciar sobre todo actividad asimétrica en el hemisferio afectado. La etiología de esa actividad esto lenta pues no está muy bien dilucidada. Se cree que es por hipoperfusión, pero hay pacientes que no denotan esto. Y lo que sí sabemos es que en las intercrisis los pacientes van a tener una neuroimagen completamente normal, excepto los pacientes con migraña hemipléjica tipo 1, en donde usualmente vamos a encontrar atrofia cerebelosa. En el periodo de crisis lo que vamos a encontrar son anormalidades de la intensidad en señales T2. Acá tenemos un paciente con una cefalea y una hemiparesia derecha. Sin embargo, pues en este caso, a pesar de que podemos encontrar alteraciones de la intensidad de la señal a nivel de T2, este paciente pues no cursaba con ninguna. Es muy raro encontrar alteraciones de la difusión. Por lo general, no vamos a tener ninguna alteración de la difusión en el DWI en los pacientes. Eso nos ayuda a diferenciar de los ataques isquémicos agudos. Tampoco vamos a tener alteraciones en el ADC, o sea, no vamos a tener la hipointensidad característica del ACV agudo, pero en algunos pacientes se podría llegar a presentar, eso digamos que no está. Y lo que sí vemos es que el SWI vemos una vasoconstricción, pero con un aumento o una dilatación venosa. Y como vemos en esta, una hipoperfusión izquierda. Como les he comentado, pues estas em, evidencias de hipoperfusión se encuentran presentes en algunos pacientes, pero pues no en todos, entonces no es algo, digamos que muy característico.
Es la tercera causa de stroke mimic, esto lo tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Listo? Después de las crisis, trastornos neurológicos funcionales, se encuentra la migraña hemipléjica. A pesar de que todo lo que hemos hablado pues es muy poco frecuente en el ámbito de urgencias, bueno, excepto los trastornos funcionales, siempre pues tenemos que tenerlo en cuenta como un mimic stroke. Y es muy difícil diferenciar de los ataques isquémicos transitorios en su momento agudo por la resolución completa de los síntomas y la ausencia de positividad de las imágenes. Sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo cerebrovascular, es muy difícil determinar si se trató de una crisis de migraña hemipléjica o no. Obviamente, pues vamos a tener la historia clínica anterior del paciente. Si él no tenía una historia previa de ataques recurrentes de cefalea con debilidad, pues lo más probable es que sea un ataque isquémico transitorio. Y en cuanto al inicio de síntomas, usualmente vamos a tener que en estas migrañas hemipléjicas, primero vamos a tener la debilidad motora y después se desarrolla la cefalea, más que todo en los jóvenes. En cambio, en los pacientes con ataque cerebrovascular hemorrágico, que es el otro gran diagnóstico diferencial, primero vamos a tener la cefalea en estos pacientes por el sangrado y segundo vamos a tener ya la instauración de la debilidad. En los ataques isquémicos transitorios la cefalea es muy raro, entonces eso es otra cosa que potencialmente nos pudiera ayudar a diferenciarla. Y finalmente, su asociación con epilepsia. Hasta en el 7% de los pacientes con migraña hemipléjica pueden desarrollar epilepsia en el futuro. A manera de conclusiones, la debilidad súbita en urgencias tiene que hacernos pensar en un ataque cerebrovascular agudo, complementando las charlas anteriores de manejo agudo de ACV. El interrogatorio y el examen neurológico es muy importante. Espero que las pistas y los tips que les di sobre el examen neurológico les puedan ayudar a diferenciar un poco mejor al paciente, pero tener en cuenta, como les dije, que los trastornos psicógenos psiquiátricos siempre van a ser lo último. Si el paciente, a pesar de que toda la clínica sugiera que pueda llegar a ser un trastorno psicógeno, pudiera hacernos pensar en algún momento que tiene algo de base, es mejor salir de dudas y realizar los estudios em, respectivos en el paciente, pues para evitar así, em, evitar no dar un tratamiento que pues, puede ser potencialmente reversible. Pues eso era todo lo que tenía que decir. Esto, muchísimas gracias. Espero no haberme extendido mucho. Doctor Juan Carlos Rojas Castillo, agradecerle de corazón, doctor, por su participación a nombre de toda la organización, a usted y al doctor Miguel, al doctor Juan Pablo Durán, que han sido la representación del hermano país de Colombia. Muchas gracias, doctor. Lo esperamos el próximo año en otra versión de nuestro simposio. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.